puedes encontrar en iberia.com. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí. 1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora. Dígame, ¿Qué hace? Yo, nada. ¿Se está riendo de mí? Nunca. Creo que está usando el modo eco. Claro, así ahorro un 33% en todo. Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Del 30 de abril al 1 de junio, la mejor fotografía del mundo se da cita en Palencia. 20 exposiciones y 15 artistas nacionales e internacionales. Quinto Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León. Más información en fificil.com. Junta de Castilla y León. Pero cariño, ¿cómo va a ser una casa sin facturas? ¿Eso será solo el primer mes o será una oferta? La casa desenchufada de Grupo Index es completamente autosuficiente y sin facturas para siempre, gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento. La casa más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra, y en Málaga, en Mijas. grupoindexmadrid.com. Con IDE Inmobiliario. Actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Radio Intereconomía. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos. Les saludamos desde el pabellón 4, desde SIMA, la gran cita del sector inmobiliario que arranca a estas horas aquí, como les decimos, y hasta aquí se ha venido este programa. Es una edición muy especial, edición 26ª, que llega en un momento clave para el sector, marcada por esa dificultad al acceso de la vivienda en España, con una agenda centrada este año en impulsar la producción y posicionarse una vez más como gran punto de encuentro del sector living a nivel internacional. Y en esta nueva edición pues está marcada por esa urgencia de impulsar la producción de vivienda en España. Saludo ya a Eloy Boua, CEO de Planet Exhibition, los que organizan cada año esta nueva edición de SIMA. Eloy, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días, Elena. Bien muy hallado. bien. ¿Qué tal? Pues aquí en plena faena. Esto acaba de empezar y ya hay mucho ambiente, como podéis comprobar. Aquí están pasando muchas cosas ya. Estamos en directo. Estamos en directo y además es que estamos viendo muchísima gente, mucha afluencia de público que ya está entrando en esta edición que arranca hace aproximadamente una hora, ¿no? Sí, a las 10 de la mañana hemos abierto las puertas. ¿Sí? y todo preparado para 4 días de bastante actividad, intensos, y con público, con profesionales, en una edición pues muy singular, la verdad. Sí, hay que decir que son 3 días para profesionales y luego fin de semana se abrirá al público
general, pero como decíamos, están ocurriendo muchas cosas. Aquí ya están en marcha muchísimas de esas ponencias, de esas mesas que se están celebrando a estas horas. Una de ellas ya se ha hablado sobre las medidas de las comunidades autónomas de estímulo para la producción de vivienda. ¿Qué iniciativas están dando los mejores resultados? Allí hemos visto hace un ratito al viceconsejero de Vivienda, de José María García, de la Comunidad de Madrid, también a Miguel de los Toyos, el viceconsejero de Vivienda del Gobierno Vasco, a Pablo Rodríguez, también del Gobierno de Canarias, y están hablando de algo que está interesando, la dificultad del acceso. Esto es un reto, la vivienda en nuestro país, es una emergencia. Y esta mañana aportaba también unos datos en las últimas horas. Esta mañana el Banco de España, que hablaba precisamente de que tenemos un problema social muy importante que se puede convertir también en un problema económico en los próximos años, Eloy. Sí, bueno, cuando decía que era una edición muy especial, esta edición número 26 de SIMA, me refería precisamente a esto, ¿no? Llega en un momento en el que hay un problema agravado, ya lo había el año pasado, pero continúa agravándose, de desequilibrio importantísimo entre oferta y demanda, y el papel de SIMA en este momento pues es creemos que debe ser el de propiciar un espacio de encuentro para dialogar entre las distintas administraciones, local, autonómica, central, y entre las administraciones y el sector privado para poner medidas que resuelvan este problema, medidas que no van a dar resultados inmediatos, esto lo sabemos todos los que nos dedicamos a este tema, pero que hay que empezar a trabajar desde ya, porque cada minuto que pasa este déficit se acrecienta, ¿no? Este va a ser uno de los desafíos de la sociedad española en los próximos años, sin lugar a dudas, el tema de la vivienda. Y como tú dices, y es lógico que el Banco de España alerte sobre eso, no es solo un problema de acceso y de carestía a la vivienda, que también, que es importantísimo, sino que puede frenar el desarrollo económico y social de un país, porque necesitamos mano de obra para impulsar la economía. Se espera que crezca la población, así lo dice el INE, de manera muy, muy importante en los próximos 15 años, pero hace falta vivienda. Es el gran reto, ¿no? Como siempre decimos, balancear la oferta y la demanda, que en este momento no están cuadrando, ¿no? Lo que se está construyendo en este momento. En los últimos años, no sé si según eran los visados de los notarios de compra-venta, de obra terminada, creo que se situaba en 20.000, cuando tendrían que estar por año haciendo 40.000 viviendas al año. Al menos en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid se crean, según las estimaciones de proyección de hogares del INE, alrededor de 40.000 hogares anuales de media hasta el año 2039, en los próximos 14-15 años. Y se está produciendo la mitad de vivienda actualmente. Eso provoca un estrechamiento del mercado, un calentamiento, un impulso para arriba de los precios, y sobre todo tiene un fenómeno añadido que es el retraso en la edad de emancipación. En fin, tiene muchas consecuencias que en ocasiones no son tan evidentes, ¿no? O no parecen tan evidentes. Por eso es importantísimo acometer estos cambios estructurales para establecer nuevas reglas del juego, nuevo campo de juego para la producción de vivienda, en el que la tramitación y la gestión urbanística sean más ágiles, en la que la fiscalidad pues probablemente tenga que ser revisada para que no tenga tanta carga fiscal la vivienda como tiene ahora mismo. En fin, muchos temas de los que venimos hablando desde hace mucho tiempo, pero es que siguen ahí. Hay que seguir hablando sobre ellos. Hablabas tú de la fiscalidad, lo hemos hablado en las últimas semanas. España es uno de los países de la Unión Europea donde más se grava la vivienda. Creo que genera esos impuestos por vivienda en torno a un 3,5% del PIB de nuestro país. Esa cifra no me la sé, pero sí que puede llegar hasta el 25% del precio de una vivienda de obra nueva, las distintas figuras impositivas que gravan el producto, desde el suelo hasta el producto terminado, ¿no? El IVA de las distintas transmisiones, el impuesto de actos jurídicos documentados, el ICIO, el impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, multitud. Y luego está el suelo, que de eso ya aquí se va a hablar mucho. Vamos a hablar a continuación con algunos de los invitados que tenemos sobre el tema del suelo. También se habla que se tienen que tomar medidas, ¿no?, para poner sin duda, es la materia prima. Entonces tenemos que empezar por ahí. Y aquí seguramente que se va a hablar mucho, Eloy, estos días en estas jornadas, para dar ese impulso, ¿no?, a la necesidad de crear, de construir esa vivienda. Van a pasar muchas cosas, vamos a hablar ahora también de lo que va a ocurrir, pero
no está inaugurado oficialmente, la inauguración es dentro de una hora, aproximadamente a las 12:30, porque aquí va a estar David Lucas, el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana. Van a estar Jorge Rodrigo, el consejero de Vivienda, Transporte y Infraestructura de la Comunidad de Madrid, Álvaro González, delegado del área también de Gobierno de Políticas de Vivienda, Carolina Roca, presidenta de Extrema también, Antonio González Noain, que es el presidente de Planes de Sevilla. Van a estar aquí dando esa inauguración, haciendo esa inauguración oficial de esta edición del CIMA 26. Casi nada, Eloy. Casi nada. Mucha historia detrás. Oye, marca un antes y un después esta edición, porque está también centrada en posicionarse como un hub del living, ¿no? Centrar esta edición. Y ahí estás marcando, ¿no?, una diferencia con el resto de ediciones anteriores. Sin lugar a dudas. El sector inmobiliario, como cualquier otro sector económico, cambia con el paso del tiempo, cambian las necesidades del comprador, del consumidor, del profesional que necesita espacios inmobiliarios para desarrollar su labor, oficinas, comercial, etcétera. Como digo, el residencial no es una excepción. Ya no hablamos solo de compra-venta y alquiler, hablamos de muchas tipologías diferentes de activos que configuran un macrosector que nosotros llamamos el sector conoce como living, y ese es un poco nuestro posicionamiento, ¿no? Dar respuesta a través de SIMA a las inquietudes de los profesionales acerca de oferta, demanda, inversión en cada uno de los distintos tipos de activos que forman parte de este living: la vivienda en compraventa, la vivienda en alquiler, el co-living, las residencias de estudiantes, la vivienda turística, las branded residences, el senior living. Todo esto ya forma parte del mismo ecosistema. Quizá para el público todavía no es muy conocido, pero para el profesional es un tema del día a día, ¿no? Y nosotros desde SIMA tenemos ya este enfoque, ¿no?, de no solamente hablar de la vivienda tradicional, sino también de estas nuevas tipologías que responden a necesidades cambiantes de la sociedad y que están teniendo mucha aceptación, tengo que decir. Sí, no, fíjate que estábamos hablando del living, si lo comparábamos con hace 3 o 4 años que se empezó a hablar fuertemente de este concepto en el que se entendía poco. Ya se va entendiendo un poquito más porque tiene muchas derivadas. Aquí se va a hablar mucho sobre este tema, pero también hay 5 verticales que van a marcar este año, este congreso, esta edición del SIMA. ¿Cuáles son esas verticales? Bueno, básicamente tenemos un programa que hemos llamado Institutions Day, que es hoy, ¿no?, donde vamos a hablar fundamentalmente de las medidas que son necesarias para fomentar la producción de vivienda, medidas del lado de la administración. En segundo lugar, hablar del sector desde el punto de vista de los inversores, porque para resolver todo este problema de vivienda necesitamos capital, y necesitamos capital internacional. Esto es muy importante que seamos conscientes, capital nacional también, pero capital internacional, y al inversor internacional hay que conocerle, hay que saber cuáles son sus expectativas, sus necesidades, en qué está dispuesto a invertir, en qué no, qué tipos de perfiles de inversor existen, que no son todos iguales, ni mucho menos, desde fondos de pensiones, aseguradoras, hasta fondos de valor añadido que invierten en desarrollo de promociones. Es un universo muy amplio. Ese es el segundo bloque. El tercer bloque es el de los distintos tipos de activos que forman parte del living, a los que me he referido antes. Hay que dar conocimiento, hay que dar visibilidad a cada uno de esos segmentos. El cuarto bloque es medidas que están impulsando las administraciones públicas de, como llamo yo, de fácil implantación, que no requieren cambios normativos importantes, pero que son de alto impacto, que tienen un resultado directo en la mejora de los plazos, en la eficiencia de la tramitación administrativa, y de esto vamos a ver bastantes cosas el viernes. Y luego una quinta línea, que es la innovación. El sector está innovando a pasos agigantados, de manera acelerada. En la convocatoria de premios que tenemos todos los años, las categorías de innovación son las más concurridas. Esto está cambiando también muy deprisa, y hay un ciclo de conferencias y un área de la feria, PropTech Expo, enfocado en la innovación, que es algo ya consustancial a la actividad inmobiliaria. Innovación desde el lado de la gestión, de la propia gestión empresarial, innovación desde el lado de la concepción y la comercialización y la construcción del producto residencial. Todos los profesionales que estamos viendo aquí ya se están dando una vuelta por este SIMA, y yo creo que pueden ver que es una edición también
muy especial, hay muchísima expectación este año. Se están celebrando, como decíamos, muchas mesas especiales, entre ellas ahora mismo se está hablando de esas políticas municipales de impulso a la generación de vivienda, y ahí está participando Joan Castro Almeida, concejal de urbanismo de la Cámara Municipal de Lisboa. Es muy importante la presencia internacional este año aquí, Eloy. Tiene que serlo, porque al final compartimos problemas en distintas ciudades, sobre todo en el ámbito europeo. Las grandes capitales y no tan grandes capitales tienen el mismo problema de accesibilidad a la vivienda. Hay mucha demanda provocada por el fenómeno demográfico global que está atrayendo cada vez más población a las ciudades, y es bueno compartir diagnósticos y compartir soluciones. Por eso hemos invitado al Ayuntamiento de Lisboa y estamos muy contentos que la delegada de urbanismo del Ayuntamiento nos acompañe esta mañana. Y no se limita a eso la presencia internacional, sino que también desde el lado de la inversión tenemos muchos fondos internacionales que estarán participando mañana en el programa. Fíjate que en estos 3 días van a ocurrir muchísimas cosas aquí, vamos a verse muchísimas mesas, vamos a estar muy pendientes a toda la actualidad que va a generar, pero también es importante hablar de lo que estamos haciendo como país dentro del sector, que siempre nos cuesta, ¿no?, mucho hablar de ello, de lo bien que lo está haciendo el sector, de la profesionalización en los últimos años, que eso hay que ponerlo en valor, y aquí también se está hablando sobre ello. Bueno, es muy importante. Carolina Roca, la presidenta de Asprima, que ya también agradezco de paso su colaboración tan comprometida, tan estrecha en la preparación de SIMA, insiste mucho sobre esto, ¿no? Es un sector que podía estar tranquilo porque tiene una demanda muy superior a la oferta, se vende prácticamente todo lo que se construye, y sin embargo está peleando de manera denodada desde las instituciones porque se construya mucho más, porque la sociedad lo necesita, ¿no? Pocos sectores tienen este empeño, ¿no? Y yo creo que es algo que nos debe convencer de que es un sector responsable, que intenta hacer las cosas lo mejor posible, que ha cambiado mucho. Tenemos unos paneles por aquí por el salón que hablan con el lema ¿sabías qué?, ¿no?, que damos alguna información que para la gente no es muy conocida, pero me decían en Asprima, y está puesto en uno de los paneles, que más del 80% de la vivienda que se produce ahora, vivienda ahora nueva, tiene calificación energética A. Es la más eficiente. Bueno, ¿qué significa esto? Ahí se explica, ¿no?, en esos paneles, ¿no? La calificación energética es la más eficiente, como cualquier electrodoméstico, cualquier... bueno, pues son cosas que hay que aprender, ¿no?, poquito a poco, que mucha gente no conoce, ¿no? Sí. Es verdad que muchas veces estas mejoras vienen impulsadas por la regulación, que es muy exigente, en particular el código técnico, pero es que muchas empresas van mucho más allá del código técnico, mucho más allá de lo que exige la regulación. Lo estamos viendo en temas de ESG también. Dentro del sector hay un compromiso cada vez mayor con los temas medioambientales, con los temas de gobierno corporativo, con los temas sociales. Bueno, no sé, es que ha cambiado tanto que los que estamos dentro quizá no lo percibamos, estos cambios incrementales que se van produciendo, pero si yo veo un proyecto de hace 10 años y veo un proyecto, solamente 10 años, y veo un proyecto ahora, pues seguramente son como muy diferentes, ¿no? Y además la gente joven, como está tirando también, ¿no?, en esas nueva innovación, bueno, empresas, pequeñas empresas que están naciendo con la inteligencia artificial, ¿no?, y que están revolucionando también el mercado y el sector. Claro, es una evolución muy rápida en los últimos años. Sin duda, aquí el sector avanza a distintas velocidades, como en otras cosas también, pero hay empresas muy comprometidas con la innovación, que están haciendo cosas verdaderamente disruptivas, ¿no? Y la incorporación de herramientas que usan la inteligencia artificial en procesos de negocio, yo creo que va a ser el gran paradigma, el gran cambio que se puede producir en el modelo de negocio, incluso de un promotor, de un gestor o de un inversor, ¿no? La inteligencia artificial te ayuda en muchísimas cosas, hay que entrenarla, hay que saber utilizarla, pero desde la concepción del producto, desde la toma de la decisión de inversión, desde la concepción del producto, desde la construcción, desde la comercialización, puede sacarle partido a estas herramientas que estas startups y no tan startups están poniendo a disposición de las empresas. Ya viene con mucha información, sobre todo los que decíamos ahora son los profesionales, los que estamos viendo por estos pasillos. También se abrirá al público el fin de semana. Yo no sé, te tengo que hacer la pregunta que... Ya está abierto al público. También. Sí. Se pensaba que es solo profesional. Claro, el público viene aquí. Hace unos años hacíamos la misma pregunta.
encontrar producto, encontrar vivienda. Y he tenido una compañera que ha hecho unas preguntas hace un ratito, ¿no? Está intentando alquilar, comprar, está buscando la información necesaria. Aquí se va a encontrar también vivienda para comprar este año, Eloy, porque... La que hay. Bueno, la que hay, ¿no? La poquita que hay. Sí. Calculamos que puede haber una oferta de en torno a 17.000 viviendas en el conjunto de los stands, ubicadas mayoritariamente en Madrid. Calculamos que un 60%, un 65% en Madrid, en la Comunidad de Madrid, quiero decir, un 30% aproximadamente en otros destinos de la península, España, península y islas, y un 10% aproximadamente de unidades de oferta internacional en distintos países. Así que oferta hay. ¿Podría haber más? Podría haber más. Pero en el futuro seguro lo veremos, ¿no? Pero cualquiera que esté en proceso de comprar una vivienda, sea una vivienda habitual, sea una segunda residencia, sea una opción de inversión, que es un perfil de visitante que está creciendo muchísimo, no profesional, que busca una inversión, tiene aquí una oportunidad para encontrar lo que está buscando. Pues gracias, Eloy, por acompañarnos esta mañana. Sé que tienes muchos compromisos además con esa agenda tan intensa en este SIMA, porque no se para aquí, ¿no? No se para nada. Son 4 días intensos. Ya empezamos ayer con algunos actos, ayer martes, pero de miércoles a sábado esto es un no parar, efectivamente, y así debe ser. Así debe ser. Gracias, Eloy. Gracias a vosotros. Un ratito. Y decía si alguien tiene que hablar de vivienda, puede hablar de vivienda, de los desarrollos urbanísticos que van a generar esa vivienda tan necesaria como es para la Comunidad de Madrid, esas expectativas que tenemos puestas. Además es uno de los desarrollos que nos acompaña esta mañana, porque es un nuevo barrio en Madrid, se llama Los Cerros, es el desarrollo de Los Cerros, y nos acompaña ya esta mañana Álvaro Escribano Gallo, es miembro del Comité de Seguimiento de Los Cerros y gerente de suelo de Metrobacesa. Álvaro, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Gracias, bien hallado. ¿Qué tal todo? Bien. Oye, cuando hablamos de suelo, yo que cada vez que hablo de suelo, ¿qué cantidad o qué bolsa de suelo tenéis vosotros en Los Cerros para construir? Bueno, o sea, Los Cerros es un sector para unas 14.000 viviendas, aproximadamente la mitad serán vivienda protegida. Actualmente tenemos ya muy avanzada la urbanización de la etapa 1. Porque son 3 etapas. Son 3 etapas. Sí, nos encontramos en la etapa 1. Estamos en etapa 1, estamos llegando al hito de simultaneidad. A lo largo de mayo, junio, pues vamos a conseguir ese hito. La etapa 2 la hemos licitado y estamos en proceso de firma del contrato con la constructora y la previsión es arrancarla antes de verano, por lo cual pues el grueso de las 14.000 viviendas que están situadas en estas 2 etapas pues las estamos poniendo en carga. Decíamos, este gran desarrollo urbanístico de Los Cerros se llama el nuevo barrio además verde de Madrid por la cantidad de de espacios verdes que van a ir, ¿no? Incorporados. Además tiene también capacidad, creo, metros cuadrados en torno a una superficie de 4,7 millones de metros cuadrados para construir en torno a 14.276 viviendas. Correcto. Importante, casi un 50% de esas viviendas van a ser de protección. Eso es. Algún tipo de protección. Eso es. Aproximadamente el 50%. En etapa 1 además salen todas las viviendas de precio básico, las más baratas. Estas están siendo ya precomercializadas, se las han quedado pues cooperativas. Y nos cuentan que prácticamente tienen sus promociones casi cerradas. O sea que la demanda hay mucha demanda y muchas ganas, ¿no? ¿Y cómo va a ir evolucionando? Porque, claro, decíamos, tiene 3 fases. La primera fase estamos en ella, ¿no? La segunda y la tercera fase. ¿Cuándo van a estar construidas esas 14.276 viviendas? Bueno, el grueso de las viviendas se sitúan en etapa 1 y 2, porque la tercera etapa tiene un porcentaje importante de terciario y de uso industrial. Entonces, la tercera etapa no tenemos todavía una planificación exacta de cuándo la vamos a poner en carga.
pero la primera etapa, la previsión es acabar la obra de urbanización a primeros de 2026. La segunda etapa, que se inicia ahora entre junio y julio, tiene un plazo de ejecución de 24 meses, aunque vamos a intentar poder empezar a simultanear edificación en el mes 18. Entonces, pues digamos que en muy pocos años vamos a tener el grueso de las viviendas en construcción y disponible en los cerros. ¿Qué significa este desarrollo urbanístico de los cerros para una compañía como esta? Bien, Metrobacesa, decíamos que vosotros estáis colaborando, bueno, pues con suelos también. Sí. Creo que ha sido incorporado 600.000 metros cuadrados de suelo en este desarrollo. Nosotros tenemos ahora mismo el 23% del ámbito, nos acompañan socios muy importantes y primer nivel, como son Viágora, Vía Celere, Cronos, Blanco, Eurocis, Grupo Ortiz. La verdad que es un sector en el que estamos muy bien acompañados, ¿no? Y eso yo creo que le está dando un valor añadido, porque lo estamos haciendo con mucho cariño, ¿no? Poniéndole, no sé, pues un sello muy especial de calidad. Sabemos que eso pues ayuda a que entren otros grandes promotoras que han entrado ahora más recientemente. Y bueno, pues la verdad que estamos muy ilusionados con un sector que, como bien decías, pues tiene un componente de zonas verdes muy elevado, de mucho interés, porque por eso se llama Los Cerros, ¿no? Sí. Los cerros son el Cerro de la Herradura, además estamos en el borde ya de Madrid, con lo cual las vistas son espectaculares. Es un sector que es privilegiado, tanto en las vistas hacia Madrid como las vistas hacia el campo. Es un sector en el que yo creo que los vecinos que vivan allí pues van a estar muy a gusto. Álvaro, cuando hablan de ese problema de acceso a la vivienda, de esos jóvenes que en los próximos años, ese déficit de vivienda que tenemos nosotros aquí en España, ¿no? Tenemos que construir casi 740.000 viviendas. Claro, ¿qué se piensa, ¿no? desde un desarrollo como es en Los Cerros? Los cerros, digamos, está dando solución al problema de la vivienda pues en un horizonte muy corto, porque si se cumplen las expectativas del INE de que la Comunidad de Madrid pues en 15 años incorpore 1 millón de habitantes más, evidentemente los desarrollos del sureste se quedan muy cortos. Las previsiones que manejamos es que se requieran otro suelo adicional como para 100.000 viviendas solamente en el término de Madrid, que no es posible. O sea, Madrid ya está agotando su terreno. Entonces, la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos, creo que tienen un reto por delante de generar más suelo, porque de verdad no hay suelo en Comunidad de Madrid. Y el gran problema de la vivienda es la falta de suelo. Eso lo primero que provoca es un encarecimiento del suelo disponible y evidentemente eso tira también del precio de la vivienda hacia arriba. Expulsas a los más jóvenes, que son, digamos, el segmento de clientes con menos poder adquisitivo. Entonces, si queremos solucionar la accesibilidad de la vivienda a los jóvenes, o generamos más suelo o no se va a solucionar. No se va a solucionar. Generando suelo, decía, hay un problema, evidentemente, decíamos, los desarrollos no lo van a solucionar todo, sí van a paliar algo. Sí. Y quiero saludar ya a Luis Roca de Togores, presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros. Luis, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, ¿Cómo Elena? estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenos días. Vamos, ¿qué tal, Luis? Estamos hablando, decía, claro, vosotros sois, bueno, la mayor bolsa de viviendas de Madrid con Valdecarros, 51.000 viviendas previstas y 28.000 con algún tipo de protección. Claro, son muchas viviendas, puede sonar que son muchas viviendas, decíamos, pueden solventar un pequeño problema de acceso de los jóvenes, pero no todo. Luis.
Bueno, yo creo que los desarrollos del sureste, y Valdecarros concretamente, y también los cerros, Aijones, Berrocales, todo ello, yo creo que puede solventar un porcentaje significativo del problema. Solventarlo todo, yo creo que tiene que ser una estrategia básicamente desde lo público, que siga generando suelo a lo largo del tiempo. Es decir, un desarrollo, por grande que sea, es finito, por concepto es finito. Cuando ese desarrollo se termina, ha dado vivienda a muchísima gente. El sureste en su conjunto va a dar vivienda a por encima de 350.000 personas, que no son pocas, pero cuando lleguemos a esos 350.000, habremos terminado el sureste. Y la demanda seguirá creciendo en el tiempo, con lo cual hace falta una estrategia de ir desarrollando la ciudad a lo largo del tiempo para poder atender la demanda futura. Eso está claro. Y eso tiene que venir de lo público, y yo creo que también exige que la administración piense muy bien en la carga burocrática y de tiempos que tiene el urbanismo. Porque la experiencia del sureste de Madrid, con los plazos que ha sido, yo si fuese un responsable público me plantearía si con esos tiempos vamos a encontrar algún operador privado que se vuelva a subir al barco. Entonces hay que hacer que esto sea algo muchísimo más ágil para hacerlo más atractivo para la iniciativa privada. Decías tú, hablabas del suelo, es algo que hemos puesto un tema que preocupa. Además, el último informe, hablábamos del informe del Banco de España, que está apuntando también que, bueno, propone reducir esas trabas administrativas para el desarrollo también de ese suelo y también de la construcción, y apostando por esa construcción industrializada. Hablamos de Valdecarros, hablamos de que hay 8 fases del proyecto. Hay 8 etapas. 8 etapas. ¿En qué momento nos encontramos? Bueno, en este momento tenemos lanzada la urbanización de las 3 primeras. Por ponernos un poquito en situación, las 3 primeras por sí solas son 13.500 viviendas, más o menos como los cerros enteros, ¿no? Y eso va a estar terminada esa urbanización para finales del 26, y yo creo que en el primer semestre del 26 estaremos ya iniciando la construcción de las viviendas. ¿Cómo se va a desarrollar el resto de etapas? Bueno, de una forma sucesiva. De una forma sucesiva tenemos que ver cómo arranca la edificación de las 3 primeras, y a partir de ahí entrarán en carga la 4ª, la 5ª de forma sucesiva. Le preguntaba yo antes a Álvaro también, hablamos del acceso de los jóvenes a la vivienda. Cuando hablamos del problema del acceso de los jóvenes a la vivienda, y a ti te preguntan, ¿tú qué le dices a un joven? Que te pueda decir, tengo que acceder a la vivienda pero no puedo, no tengo financiación, no tengo materia, no tengo vivienda. ¿Tú qué le dirías, Luis? Pues si desgranamos lo que has dicho, no tengo vivienda, por eso quiere acceder. No tengo financiación, sí tiene financiación. Es decir, el sector financiero está prestando a compradores, y el gran problema está en las entradas. En las entradas estamos viendo que hay mucho apoyo de padres, y yo creo que los desarrollos del sureste, aparte de que la persona en concreto tenga o no ese apoyo de padres, que lo estamos viendo bastante generalizado, como tenemos tiempos y tenemos etapas y tenemos plazos, eso permite al joven programarse y poder ir haciendo ese ahorro a lo largo del tiempo. Con lo cual yo creo que es una ventaja. Pues la financiación existe, y la oferta, pues a lo mejor no la tiene en este momento en el Madrid, vamos a llamar consolidado, en el sureste la va a tener. Bien. Otro de los asuntos que yo te quería preguntar, aparte del desarrollo de lo que van a ser esas 51.000 viviendas, que es lo que va a significar para una ciudad como es la ciudad de Madrid, pero también hemos hablado de algunos asuntos en las últimas semanas, hablando de la fiscalidad. Hablábamos antes con Eloy. Es muy alta la fiscalidad que se graba la vivienda en España. Yo creo que la fiscalidad de la vivienda es un auténtico disparate. Y creo que en un momento como este, donde estamos diciendo, porque es verdad, que tenemos un problema gravísimo de vivienda, que la juventud no es capaz de acceder, yo no estoy viendo esfuerzos por parte de la administración, sí, los estoy viendo en la gestión, en agilizar la burocracia, pero no estoy viendo ningún esfuerzo económico por parte de la administración. Y yo creo que sería muy de agradecer y facilitaría las cosas para la juventud que toda esa fiscalidad de vivienda se aligerase. ¿Qué significa? Esas 51.000 viviendas
con esas 28.000 que tienen en parte protección? ¿Qué va a significar para la Comunidad de Madrid? Perdón. No. Va a significar que al final Valdecarros va a ser el epicentro de la política de vivienda de los próximos 20 años y que además, concretamente con lo que tú has preguntado, qué va a significar para la Comunidad de Madrid, es que donde más suelo tiene la Comunidad de Madrid para desarrollar su política de vivienda es en Valdecarros, que no olvidemos que el primer propietario de Valdecarros es la propia Comunidad de Madrid, con lo cual esa política de vivienda a desarrollar se va a hacer allí donde tienen el suelo, que es en Valdecarros. Si decimos siempre que es muy importante la colaboración público-privada. Estamos hablando de ley del suelo, estamos hablando de, bueno, pues de muchos asuntos que nos deja la actualidad siempre aquí en el sector inmobiliario. Si tuvieras que pedirle algo a la Administración, desde su posición como presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros, ¿qué sería, Luis? Más medios humanos en los equipos. Los equipos están haciendo unos trabajos realmente brillantes, los equipos de la Administración, pero a veces falta gente y no tienen la agilidad interna de, cuando llegan proyectos de esta importancia, poder incrementar esos equipos de una forma rápida y ágil. Eso, que se dice poco, suele suponer un problema importante, porque si no tienes los medios humanos suficientes, con independencia de que la gente trabaje muy bien, pues claro, si no son suficientes para el tamaño del proyecto, eso hace que los retrasos sean mayores. Eso y también la propia mano de obra necesaria para... Ese es otro problema, que es que hablamos del problema del suelo, que es un problema real, pero no estamos hablando mucho del problema de la mano de obra, y lo que estamos viendo es que la construcción tiene un problema de mano de obra muy importante, y ahora, si quieres, comentamos la construcción industrializada. Sí. Pero al final las obras hay que hacerlas con gente, y si no tenemos a la gente, y yo ahí sí que le diría a la Administración que había que desarrollar una política de incremento y de fomentar el sector construcción si de verdad queremos cumplir esos objetivos de vivienda, porque la construcción industrializada, que yo creo que es una buenísima apuesta de futuro, no tengo claro que tengamos la capacidad para desarrollar a través de la construcción industrializada el volumen de viviendas que decimos que necesita el país. Entonces, podemos hacer todas las que se puedan. No tengo el dato de cuántas son esas de todas las que se puedan, pero sería un dato muy interesante. ¿Y las demás? Porque cuando la fábrica está al 100%, ya está al 100%. Eso es una duda importante. En Valdecarros, ¿cuánta vivienda industrializada? No lo sé, Elena, porque eso ya es cada promotor, cuando desarrolla su proyecto, el que toma la decisión. Claro, hablábamos de que el futuro pasa por esas viviendas industrializadas, esas 51.000 viviendas con esas 28.000 de protección, con una parte de protección. Primera fase, segunda fase, tercera fase. También hay una fase, creo que es la tercera fase, que lleva incluido ya un proyecto de terciario. La tercera fase tiene un centro comercial, que son 30.000 metros cuadrados de centro comercial, que hemos comercializado ya y que ha comprado el grupo Alerce. Y la verdad es que yo creo que va a ser un proyecto muy, muy atractivo, y va a ser un proyecto que va a ser una mejora muy importante para la zona. Bueno, pues así esperemos que sea, ¿eh? Vamos a seguir hablando muchos años. Cuando tú quieras. De carros, de fiscalidad, de suelo, porque no llegábamos a terminar en la famosa ley del suelo. No llegamos a aprobarla. ¿Qué nos ocurre? Cuando tú quieras. Gracias, Luis. Gracias, Elena. Un placer. Gracias. Bueno, y seguimos hablando, en este caso, con una compañía, que este Grupo Inmobiliario. Nos acompaña Miguel Ángel Quiles, director de División de Clientes de TM Grupo Inmobiliario. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenos días, muy bien. Buenos días. He visto que tenéis un stand de los más visibles aquí en la feria. Así es. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por vuestra invitación. Y la verdad es que, estamos encantados de participar un año más en esta edición de SIMA, que para nosotros es ya la número 25. 25 años. Exactamente. La 25 edición. ¿Estáis aquí todas las ediciones desde el inicio, prácticamente? Creo que sí, salvo creo que la primera edición hemos participado en todas y hemos acompañado en SIMA en todas las ediciones. Así es. ¿Qué estáis presentando este año en SIMA? Porque decíamos, el stand tiene un lema muy interesante.
Sí, así ya es. lo vas a decir. Así es, sí, así es. ¿Cómo es el lema? Elige tu casa, elige tu casa, vida, ¿no? Elige tu vida, eso es. Porque en realidad nuestra actividad va mucho más allá que, bueno, pues la promoción de una vivienda o un desarrollo. En realidad es una propuesta de vida, ¿no?, que hacemos para nuestros clientes, ¿no? Bueno, si me permite, sí que me gustaría hacer como una breve presentación de nuestra compañía, ¿no? Sí, porque sois un grupo, decía yo, un grupo inmobiliario, con varias verticales. Sí, así es. Entonces, bueno, nosotros somos una compañía alicantina de origen familiar, ¿no? Somos líderes en el sector del turismo residencial. Estamos especializados en la promoción, en la construcción de viviendas de segunda residencia en todo el arco mediterráneo. Bueno, también tenemos una actividad importante hotelera en México y bueno, desde nuestro año de comienzo, ¿no?, de fundación, en el 1969, ¿verdad? Casi que nada, haya llovido muchísimo, más de 55 años, hemos desarrollado más de 20.000 viviendas, ¿no? Siempre en entornos privilegiados junto al mar, ¿no? Y bueno, me preguntabas acerca de qué presentábamos, qué producto, ¿no? Porque cada año entiendo que traéis una novedad. Así es. Para aquel que venga preguntando por una vivienda. Sí, bueno. Porque siempre tener en la costa una vivienda es interesante, ¿no? Sí, bueno, una novedad no, muchas novedades, ¿no? Muchas novedades. Nosotros, bueno, ahora mismo tenemos en paralelo algo más de 20 proyectos diferentes, ¿no? Tenemos proyectos en diferentes ubicaciones en todo el arco mediterráneo, ¿no? Desde Valencia, Costa Blanca, Almería, la Costa del Sol y Baleares. Podríamos destacar, pues, bueno, proyectos, por ejemplo, como el que tenemos en Valencia, ¿vale?, frente a la playa del Puig, un proyecto impresionante con cerca de 300 viviendas, con una dotación de amenities y unas zonas comunes extraordinarias, que es como un nexo de unión en todos nuestros proyectos. Podría destacar también algunos de nuestros proyectos en Benidorm, uno de los destinos más reconocidos internacionalmente, en el que desarrollamos diferentes proyectos. Actualmente tenemos uno, por ejemplo, denominado Sunset Sailors u otro denominado Eagle Tower. Son torres que suelen tener, pues, en torno a las 30 o 40 alturas, ¿no? Ha inaugurado una hace poco, creo. Una de las torres hace poco, bueno... Sí, hace poco me refiero, hace 2 años o 3, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos desarrollando, digamos, todo el plan parcial de la playa de Poniente de Benidorm y, bueno, vamos lanzando... Porque son visibles esas torres ya. Muy visibles. Muy visibles, estamos, yo podría decir identificables. Sí, podría decir que estamos transformando el skyline de Benidorm, ¿no? De hecho, se reconoce ya como la nueva milla de oro, ¿no? Y bueno, por mencionar algún otro proyecto también relevante para nosotros, en Almería, por ejemplo, tenemos un resort también en primera línea, ¿vale?, denominado Mar de Pulpí, extraordinario, con unas zonas verdes y un paseo maravilloso, ¿no?, en el que disfrutar de las mañanas, el disfrute del mar, los atardeceres. Costa del Sol, por ejemplo, es otra de las ubicaciones en las que nosotros desarrollamos. Ahí tenemos diversos proyectos de diferente tipología. Destacaría uno que está ahora en construcción, que se llama Marine Hills, en Estepona, con unas impresionantes vistas al mar. Oye, muchísimos proyectos como muchos proyectos. Miguel, yo te quería preguntar, porque hablamos del lujo y mucho, ¿no? Claro, no sé qué... Todos sabemos lo que está ocurriendo con el mercado de lujo, sobre todo en la Costa del Sol. Para vosotros, ¿en qué momento se encuentra el sector? Porque es importante, desde vuestro punto de vista, ¿no?, que, bueno, trabajáis, como decías, en una empresa alicantina nacida en Alicante, y, bueno, cubriendo todas las necesidades de vivienda casi de la costa, torres, oficinas, todo lo que hacéis vosotros, pero ¿para vosotros en qué momento se encuentra el mercado? Fíjate, bueno, nosotros, como te decía, estamos especializados en el turismo residencial, ¿no?, y en la segunda residencia. Nosotros realmente estamos en un momento muy, muy positivo. Continuamos con una tendencia muy positiva en este 2025. Piensa que España es uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial, pero no solamente uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial, sino también uno de los principales destinos de inversión inmobiliaria internacional, ¿no? Por lo tanto, esto, pues, nos da como la garantía de continuar con una extraordinaria tendencia, ¿no? Y me hablabas como del lujo de la Costa del Sol y demás, ¿no? En nuestro caso, la verdad es que tenemos una amplísima oferta de
viviendas y de productos, de diversas tipologías e incluso de diferentes precios, ¿no? Nosotros tenemos viviendas que parten de un precio de menos de 150.000 euros, por ejemplo, en Almería, a viviendas que pueden estar por encima de los 3,5 millones en Puerto Banús, ¿no? Por lo tanto, el abanico de opciones es amplísimo, ¿no? Y la garantía un poco de continuar con esta tendencia tan positiva, pues nos la da este destino que es España, ¿no? Como uno de los principales de inversión inmobiliaria. Pensemos, por ejemplo, que tenemos a 500 millones de europeos que están a poquitas horas de nuestros diferentes aeropuertos, ¿no? Por lo tanto, esto para nosotros es un punto fundamental. ¿Ha cambiado mucho esta persona o ese inversor que viene a ese tipo de vivienda? Decías desde 150.000 o hasta 3 millones. ¿Ha cambiado mucho ese perfil del internacional que llega ahora a España en los últimos años? Decíamos, lleváis como 20 y tantos, bueno, no, 40 años. Nosotros más de 55. 55 años estaba yo pensando, haciendo cuentas del año 69. Claro, ha cambiado mucho porque, claro, en esa evolución, claro, no habíamos nacido ni tuyo, efectivamente. Bueno, como estamos en la radio, ¿no? Efectivamente, estamos en la radio. Claro, ¿cómo ha evolucionado? Porque es un antes y un después, por ejemplo, en los últimos 10 años. Bueno, pues fíjate, efectivamente ha evolucionado, ¿no? Ha evolucionado significativamente, ha evolucionado también en sus preferencias. Nosotros hacemos un estudio continuado del perfil de nuestro turista residencial, ¿no? Bueno, te diría que a día de hoy las principales nacionalidades que nos compran viviendas sería en primer lugar la nacionalidad española, ¿no? Como no podía ser de otra manera, seguida de polacos, Holanda, Bélgica y Alemania, ¿no? Esto sería como los principales países. Ha evolucionado también respecto de la edad media. Fíjate que ahora la edad media está en torno a los 50, ¿no? El comprador de vivienda de segunda residencia está en torno a esa edad y eso ha cambiado a 50 años. Esto es un tema también interesante a tener. Como siempre como segunda residencia, entiendo. Sí, siempre, sí, ¿no? sí, claro, sí. Piensa que hace años era mayor, ¿no? Conforme pasa el tiempo, pues va siendo más joven, porque personas con edad más joven tienen un poder adquisitivo suficiente como para invertir en segunda residencia, ¿no? Si decimos, bueno, ¿en qué zonas está más interesado? En nuestro caso sería, por ejemplo, Costa Blanca, ¿no? Sería el destino preferente de nuestros clientes, aunque estamos presentes en muchas otras zonas, ¿no? Y hay un dato también muy interesante, que es el hecho de que estos turistas residenciales nos están comprando, en nuestro caso, en torno al 23% como vivienda para residir, primera residencia o inmediata o en el corto plazo. Y además, más del 40% pasa más de 4 meses al año en nuestras viviendas, que son viviendas de segunda residencia, ¿no? Por lo tanto, esto también ha supuesto una evolución importante y es una prueba de cómo contribuye el turismo residencial, ¿no? a la riqueza, incluso al empleo de las zonas en las que estamos presentes y estamos desarrollando. Te voy a dar un par de datos para que creo que es interesante, ¿no? Para que sepamos, ¿vale? Por dónde se está moviendo. Creo que es un dato muy revelador, ¿no? Respecto de esta aportación, ¿no? a la economía y la riqueza de las zonas en las que estamos promoviendo. Fíjate que en la Comunidad Valenciana estimamos que el 5% del PIB de la comunidad procede del turismo residencial, o sea, de la segunda residencia. Pero es que en Alicante estimamos que está en torno al 30%. O sea, para poner un poco en orden de magnitud y en valor de lo que supone el turismo residencial para la economía de nuestro país y de las zonas en las que estamos promoviendo. ¿En qué estáis trabajando ahora mismo? Nuevos proyectos. Bueno, pues mira, tenemos... Porque entiendo que se reconvierte la compañía también adaptándose un poco a los nuevos tiempos que decimos, a la innovación, claro, a lo que se necesita, a lo que quiere el cliente. Sí, por supuesto. Nuestra compañía está en constante evolución, no solamente a nivel de desarrollos, ¿no? En la evolución de lo que sería el producto, sino también un poco de la propuesta de valor que hacemos a nuestros clientes, ¿no? A mí me gusta decir siempre que nosotros no ofrecemos solamente una vivienda, ¿no? Ofrecemos una vivienda con un conjunto de servicios que gira en torno a nuestra propuesta y que enriquece mucho más nuestra propuesta de valor, ¿no? Luego nuestra compañía también está inmersa en un proceso de digitalización continua, ¿no? Que nos permite ir evolucionando progresivamente, ¿no? Y también,
por ejemplo, otra cuestión a mencionar, ¿no? Sería un poco el desarrollo en cuestiones de ESG, ¿no? ESG, ¿no? De hecho, tenemos el honor de ser finalistas de nuevo para los premios Asprima Asima como compañía con un mejor progreso en temas de ESG, ¿no? Esto podría ser un poco, a lo mejor, algún dato para compartir de cuestiones en las que estamos trabajando. Premios que se celebrarán mañana por la tarde en esta edición del SIMA y de que os deseamos toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. No sé si quieren estos premios aplica la inteligencia artificial, pero vosotros en la compañía seguramente que sí. Sí. ¿Para qué utilizas la inteligencia artificial y cómo lo estáis haciendo? Bueno, nosotros, como no puede ser de otra manera, estamos trabajando en estos temas, ¿no? Por ejemplo, respecto de comercialización, ¿no? Sabes que es muy importante el ofrecer a nuestros clientes una experiencia que sea lo más inmersiva posible, ¿no? En ese sentido, nosotros utilizamos inteligencia artificial para la propuesta de vídeos, infografías y demás que ofrecemos a nuestros clientes, ¿no? También utilizamos inteligencia artificial, por ejemplo, en investigación de mercados. Bueno, digamos que está presente en muchísimos ámbitos. Estos serían dos ejemplos. La pregunta del millón, Miguel Ángel. ¿Se venden viviendas así, sin verlas, a través de una, no sé, un pasaje, o sea, una visita virtual? ¿Se ha vendido alguna vivienda así? ¿La habéis vendido? Bueno, pues la verdad es que sí. La verdad, ¿Ah, sí? Sí. Sí, a ver, nosotros somos una compañía que apostamos mucho por la relación personal, ¿eh? Y no nos gusta perder esto porque además piensa que el componente emocional de la compra de una vivienda y más de una segunda residencia es altísimo, ¿no? Y a mí no me gustaría que perdiéramos ese contacto nunca, pero a tu pregunta, por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Por descontado que hace muchos años que utilizamos visitas virtuales y demás para la cualificación y la venta de viviendas, pero también hace muchos años en nuestra propia web se puede hacer la transacción completa de la compra de un inmueble, ¿no? Bueno, pues luego lo voy a comprobar, si te parece. Claro, por favor. Ahora vamos a voy a ir al stand ahora. Ay, pues muchísimas gracias. Bueno, pues encantado. ahora vamos para allá. Nosotros aquí tenemos que dejarlo porque se nos agota el tiempo. Nada. Pero aquí volveremos mañana. Estaremos aquí con todos los oyentes a partir de las 11 de la mañana en esta nueva edición del SIMA. Esta edición 26, como les decimos, habría abierto las puertas esta mañana en este pabellón 4 por si quieren venir a visitar y, bueno, tener la opción de encontrar alguna vivienda, ¿no? A buen precio, ¿verdad, Miguel Ángel? Bueno, sí, tenemos una amplísima oferta y estaremos encantados de recibirlos. Pues gracias, Miguel Ángel. Gracias a vosotros por la invitación. Gracias. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Sintonizan Radio Intereconomía. Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el monte Fitzroy en la Patagonia. Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez. ¿Crees que lo lograremos? Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos! ¿Qué pasa si recibo una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. El Consejo Asesor de Economistas del Gobierno alemán ha vuelto a rebajar sus previsiones económicas para este año. Los conocidos como 5 sabios auguran ahora un estancamiento debido a los efectos de la política arancelaria estadounidense y a la política fiscal del Gobierno de coalición. Para 2026 los sabios esperan un crecimiento del 1%. En cuanto a la inflación, según los expertos, se situará este año en el 2,1% y el próximo en el